Carolina Romero es una mente muy inquieta, tiene un carácter ayudador y empático y es de las personas que te transmite una energía y entusiasmo por el trabajo que te inspira a querer salir de lo tradicional y conocido. Le gusta estar siempre muy preparada. De hecho, hasta ahora es la primera entrevistada que elaboró apuntes para la ocasión. Esto se podría explicar en que su relato está muy atravesado por la emoción. Quiere abarcarlo todo. Y si no es porque mira sus apuntes de vez en cuando, te va a llevar de paseo por todos los temas sabidos y por haber antes de dar remate a su respuesta definitiva. Lo que da como resultado una conversación súper entretenida y atrapante. Llegué allá por las referencias de colegas que admiran su trabajo. En la conversación me doy cuenta que tiene una reputación más que justificada. Es súper matea, se actualiza constantemente, es una facilitadora del trabajo en equipo, cuestiona y busca mejorar su práctica constantemente y te da la impresión de que el sistema siempre va muchísimo más lento que su visión y capacidad de trabajo en la escuela. Espero que esta entrevista permita compartir un poco de su carisma y vocación. Yo soy Carolina Romero, tengo 45 años, soy profesora de educación diferencial con mención en problemas del aprendizaje y después hice un postítulo en trastornos del lenguaje, pero la vida me llevó a estudiar la carrera de educación general básica para poder hacer clases como profesora básica. Y trabajo en programa de integración en sistema municipal hace 6 años. También trabajé como profesora jefe y también fui un gran tiempo UTP. Esa soy yo. Entusiasta, súper inquieta, buena para el deporte, me encanta estar en contacto con la naturaleza, amo a mis perros, me gusta mucho el contacto con los niños, con la gente, con los amigos. Soy bien como desubicada en el sentido de que tengo 45 años, pero no me comporto como alguien de 45 años porque siento y sé que soy capaz de hacer muchas cosas y lo que yo me proponga lo puedo hacer. Eso soy yo. ¿Y cómo llegué a eso? Yo quería ser profesora de educación física. Siempre quise ser profesora de educación física porque a mí el deporte me encanta, me fascina, me apasiona. Entonces, cuando yo iba a dar la prueba porque aparte de dar la prueba de aptitud, teníamos que dar pruebas de físicas para poder entrar. Y 4 días antes de las pruebas me luxé la rodilla. Entonces dije, lo doy igual nomás. Y di las pruebas y por supuesto en el test de Cooper me sacaron, tenía la rodilla súper hinchada y una tía que estaba estudiando diferencial en el pedagógico me dijo, no importa, métete igual a diferencial y te cambias internamente. Mi puntaje me daba, di las pruebas especiales, tenía un hermano con dificultades, así es que tampoco estaba tan alejado de mi realidad y me metí con la clara misión de cambiarme internamente. Pero pasó algo maravilloso porque el universo es perfecto, que durante ese año me di cuenta que lo que a mí me gustaba del deporte era hacerlo, no enseñarlo, era hacerlo, practicarlo, vibrar con el deporte y eso. Y me fui enamorando, porque no hay otra palabra, me fui enamorando de la carrera de educación diferencial y me fui dando cuenta que era muy buena porque todas esas características que requiere un profesor diferencial, justo las tenía yo. Y yo no tenía idea. Súper creativa, súper lúdica, súper motivada, súper entusiasta. Y con los niños en particular, con los niños que tenían dificultades, no tenía esa como exigencia o apuro porque lograran las metas tan rápido. Entonces me di cuenta que era buena, me fue súper bien. Tuve el honor de tener algunas clases con Humberto Maturana y ahí y fui muy buena además en esas clases. Ya en noviembre y diciembre no tenía ninguna duda de que ese era mi camino. Así que así llegué a ser profesora diferencial. Con el tema de la docencia, yo diría que mi tía, que tiene 2 años más que yo, Sarita, que se parece mucho a mí además, ella estaba estudiando diferencial, muy clara de que quería estudiar diferencial y durante un año yo fui escuchando qué vivía ella en la universidad, qué trabajaban, de qué hablaban, de qué materias había y me llamaba mucho la atención. Entonces no tuve otra no sé, persona, familiar que me hablara de otro tema con respecto a la pedagogía, porque yo tenía claro que era la pedagogía lo que yo quería.
Y con lo que ella me iba diciendo, yo lo iba uniendo a lo que le pasaba a mi hermano menor, que eran estas dificultades para aprender. Y yo decía, sí, qué lindo, aparte de lindo, qué útil y qué necesario para este mundo. Que no todos somos iguales y no todos aprendemos iguales. Y de tanto escucharla a ella, como pasó esto otro de que no pude entrar a educación física en una primera instancia por un tema accidental, no había ninguna duda de que aquí yo me iba a sentir cómoda. Nunca me imaginé que me iba a gustar tanto, pero gracias a ella yo entré a diferencial. Tengo muchas historias, muchas historias, sobre todo cuando era profesora jefe. Fui profesora jefe de primero hasta cuarto básico, primero, segundo, tercero y cuarto, y así me repetía. Y mi primer curso, yo salí muy pequeña de la universidad, entré muy pequeña, salí muy pequeña de la universidad y me puse a trabajar inmediatamente. Y mi primer curso era un segundo básico donde estaba Miguel. Miguel era un niño hermoso, muy humilde, muy noble, muy bueno, pero tenía una familia hermosa también, una familia muy esforzada, muy noble también, muy cercana, pero con problemas como toda familia, lo que hacían que Miguel fuera muy inseguro, muy tímido, no sacara mucho potencial, estaba desmotivado, estaba preocupado, se veía angustiado. Entonces yo, que era muy jovencita, tenía 23 años, 23 años ahí, me iba en bicicleta al colegio. Entonces él admiraba mucho que su profesora jefe llegara en bicicleta al colegio. Entonces yo le propuse una vez que si él subía sus promedios y llegaba a pasar el 5.5, que no era tan exigente, pero quería una meta alcanzable para él, si él pasaba el 5.5, yo lo iba a ir a buscar a su casa en bicicleta y íbamos a ir a dar una vuelta en bicicleta con su hermana y con él, hermana a quien él amaba mucho, ama mucho todavía. Y lo cumplió. Para él fue así como que su profesora fuera en bicicleta a buscarlo, era maravilloso. Lo logró y yo cumplí. Para mí no era nada, para mí no era ningún sacrificio. Fui a su casa, los fui a buscar a los dos, nos dimos una vuelta a la escuadra, muertos de la risa, qué sé yo. Después tomé once en su casa y me fui. Y con Miguel todavía tengo relación, hasta ahora hablamos mucho. Él tiene 26 años ahora. Es un hombre de bien, es un chico muy lindo, muy noble, sigue siendo igual. Y él me dijo una vez que eso a él le había cambiado la vida, porque él vio que alguien que no era de su familia se había interesado en él que estaba siempre tan escondido, que estaba siempre en un rincón, que trataba de que nadie lo viera o que nadie lo escuchara para no hacerse notar. A alguien le había importado tanto su futuro, que se había dado el tiempo para estar con él. Entonces, en base a esa experiencia, yo me empecé a dar cuenta del poder que tenemos los profesores para elevar a un niño hasta lo más alto de una cumbre o llevarlo a lo más hondo de un hoyo. Y eso creo que, a pesar de que la sociedad vaya cambiando, eso no deja de existir. Aunque los niños sean distintos ahora, que sean más choros o que sean buenos para responder o más rebeldes, siguen siendo niños. Y una palabra de alguien que puede ser una autoridad importante, más si tiene un lazo afectivo con esa persona, es sumamente riesgoso. Es riesgoso porque tiene un poder y tenemos nosotros los profes una responsabilidad para hacer que esos futuros sean positivos o negativos. Entonces tenemos que asumir esa responsabilidad y tratar de llevarla a lo mejor posible, digamos, a que haya muchos más Migueles que sentían que su vida era oscura, que era triste, que en su familia había mucho sufrimiento y que había pobreza, y sacarlos de ahí y hacerlos vivir cosas que son sumamente simples y llevarlos a pensar que ellos pueden ser lo que quieran ser a pesar de todo.
Yo creo que el buen docente debe reunir algunas características, no solo una, pero algunas características bien particulares. Pero la principal es la pasión, porque esto no te tiene que gustar. Esto te tiene que encandilar, esto tú lo tienes que amar de verdad, porque contrae, claro, conlleva mucha felicidad, mucho orgullo, esa sensación de llegar a un fin de año y decir, ¡ah! Yo fui parte de esto o fui capaz de hacer esto con este niño o con este grupo, no lo puedo creer, qué importante las primeras veces. Por ejemplo, las primeras veces que yo tuve primero básico, ¿seré capaz de enseñarles a leer a estos niños? Pero después en el camino te das cuenta que gracias a los papás, el apoyo y a los lazos que tú haces con todos, con los niños, con los hermanos, con los papás, lo logras. Entonces, no solamente enseñas a leer, sino que con tu pasión, que esa no se te puede acabar, movilizas a un montón de gente, no solamente a uno o un grupo de niños, sino que movilizas muchas mentes, voluntades, y todo eso se coordina, o tú lo coordinas de tal manera para alcanzar tu objetivo. Entonces yo creo que lo principal es la pasión, que no te guste, sino que te encante, que realmente lo ames. Y lo otro son algunas capacidades especiales que yo creo que uno puede ir desarrollando con el camino, pero es importante que la gente que está entrando a esta carrera lo sepa. Por ejemplo, que hay que ser flexible, que tú te vas a encontrar con barreras como en todo trabajo, pero aquí no estás frente a un computador, trabajas, terminas, lo cierras y te vas a tu casa. Aquí estás frente a un grupo de estudiantes, a un grupo de personas que tienen problemas, que tienen papás, mamás, hermanos, que tienen vidas, que las comparten contigo y que tú de alguna manera no puedes cerrar tu libro, en este caso, e irte a tu casa como si aquí no pasara nada. Aquí te vas a llevar los problemas de ellos, las preocupaciones, las interrogantes, las alegrías de ellos, sus crecimientos, su desarrollo, te lo llevas a tu casa, lo piensas, ¿qué puedo hacer acá? Qué rico ser parte de esto, qué terrible saber esto otro. Entonces vas a tener que ser tolerante, flexible, estar dispuesto a encontrarte con todas estas barreras y sortearlas de alguna manera, ser estratégico, creativo, para no inmiscuirte de mala manera en esas familias, para ser como preciso, para poder llegar de una buena manera, que los niños no te sientan como que tú los estás atacando, ni criticando, ni metiéndote en su vida, sino que los estás ayudando, los estás acompañando, o simplemente los estás escuchando. Y por otro lado, las barreras que tienen que ver con el sistema, porque también te vas a encontrar con barreras dentro de tu propio colegio, en tus jefes, en tus autoridades, en las municipalidades, en el sistema público, en las corporaciones, donde vas a encontrar más peros y más no que sí. Entonces el profe tiene que estar dispuesto a enfrentarse a todo eso, y que a pesar de todo eso, a pesar de los no, a pesar de los sufrimientos, de los fracasos, de las frustraciones, a pesar de todo eso, sigas amando la profesión igual, sigas queriendo tu profesión y sintiendo pasión igual, y sabiendo que vas a empezar un año desde un piso y vas a terminar en la cumbre si tú quieres, y que muchos de esos niños van a quedar marcados favorablemente por ti. Bueno, el sistema educativo en sí, la resistencia a los cambios y a la actualización. Sigue todo igual, número de estudiantes igual. Para poder hacer proyectos donde se disminuya la cantidad de estudiantes, están para 30 años más, para el 2030, cuando lo que necesitamos es ahora. Y lo hablo desde mi postura como profesora diferencial, porque creo que todos somos diferenciales. Antes se veía como al diferencial, como el diferente a los normales.
Y ahora ya sabemos, si cada uno hace un análisis propio, se da cuenta que cada uno tiene una necesidad especial. Y pensando en esas necesidades especiales, algunos para arriba, otros para abajo, otros que tienen que ver con el tema emocional, etcétera, o con etapas de la vida, todos en algún momento somos diferenciales. Pensando en eso, con mayor razón, urge que dentro de una sala de clases existan menos niños, más especialistas y especialistas más capacitados. El sistema tampoco nos permite capacitarnos, mejorar, actualizarnos, porque eso queda más bien a la voluntad y creo que eso no debería ser. Estoy de acuerdo con el encasillamiento, con la evaluación docente, en el sentido de que exige al profesor hacer una revisión de su trabajo, de su actuar y aprender, porque hay algunas cosas que en la universidad no se enseñan y que en el contacto con otros profesores podemos aprender de las prácticas del otro, tener visiones que a veces uno en su materia, digamos, sobre todo los especialistas, los que son de historia, lenguaje, que están ahí en su mundo, no ven o dejan de cuestionarse. Entonces hay otras posibilidades de trabajar en equipo y escuchar otras visiones, ver otras visiones y decir, esto yo no lo había pensado y sí, lo voy a incorporar, o a mí en este grupo no me sirve. Todos esos análisis que en la universidad no nos enseñan, el sistema tampoco nos permite, no nos da tiempo, de hecho no tenemos tiempos como para hacer reuniones con profesores y analizar ciertas situaciones, sino que más bien son reuniones que son informativas, que son cosas que podrían traducirse en un correo. Creo que no se les saca provecho y que hay muchas horas en el horario de los niños que van enfocados más hacia un lado y no hacia el desarrollo integral real. Hay muchos colegios que ponen en su visión, en su misión, en el desarrollo de la persona integral aquí y acá, pero que si tú ves la malla curricular, los niños en kinder o pre-kinder no juegan, no dibujan, tienen que aprender a leer. Hay colegios que son muy academicistas. ¿Y dónde está el disfrute? ¿Dónde está el día que me ensucié con barro con mi amigo, que dibujamos letras en el barro, en la tierra? No, está más bien el aprender a leer en kinder o en pre-kinder, las letras, los números, y el goce y el disfrute de un niño, que es su derecho, no está. Entonces creo que nuevamente vuelvo a que el problema es el sistema. Lamentablemente no. Si bien sé que existen otros colegios que son como puntos bien aislados, que pasan a ser como raros, porque Montessori llega hasta tal curso y después qué pasa con esos niños que se enfrentan a un mundo que no era y que no era real, y pucha, qué lástima que la realidad sea otra, qué lástima que la realidad sea la que nosotros vivimos, que es yo entré el 79 al colegio, a primero básico con 4 años, se podía, era un error, pero se podía, a una sala que es exactamente igual a las salas donde yo entro ahora en el 2019, donde entré la última vez, a una sala presencial. Todos mirando adelante, a un pizarrón, se cambió la tiza por un plumón y sería. Lo demás sigue siendo igual, los cuadernos igual. Quizás los niños que tenían más dificultades antes se sacaban, ahora están adentro de la sala, pero queda mucho porque hay una diferencia inmensa entre la integración y la inclusión. Y creo que se prepara más al estudiante para ser un trabajador, para eh, ser obediente y no para pensar, no para criticar. Lo que se dice adelante es la verdad absoluta, y el que está en desacuerdo es el porfiado, el rebelde, y no es el que quizás favorezca un momento de crítica o de crecimiento grupal. Entonces creo que sigue siendo igual, lamentablemente, y yo vislumbro que va a seguir siendo así, lamentablemente.
Creo que en 30 años más se va a necesitar mucho más la flexibilidad de la que hablaba anteriormente, porque tecnológicamente vamos avanzando muy rápidamente. Esta pandemia nos ayudó a darnos cuenta que estamos muy carentes de herramientas que son el lenguaje de los niños. Y que quienes nos pudimos subir a ese carro nos dimos cuenta que de ahora en adelante va a cambiar para mejor, que la pandemia fue una oportunidad, que más que una barrera tremenda, fue una gran oportunidad para revisarnos, para darnos cuenta que ese niño que no nos ponía mucha atención en clases presenciales, ¿cómo nos iba a poner atención detrás de una pantalla si hacíamos exactamente lo mismo? Entonces al fin tuvimos la oportunidad de tener que conocer a ese niño y saber cuáles eran sus intereses, cuáles eran sus necesidades, y desde ahí diseñar actividades que fueran más atractivas para poder tener una mejor asistencia, una mejor participación y mayor adhesión. Entonces, en 30 años más, que no sabemos qué otras cosas pueden pasar, lo que sí sabemos es que el niño va a seguir cambiando y que la tecnología va a seguir avanzando, pero que si no nos preocupamos, o nuestros líderes no se preocupan de que el profesor también vaya capacitándose y vaya avanzando, vaya adaptándose, nos vamos a ir quedando cada vez más atrás, y esa brecha que vemos ahora se va a acrecentar más. Lo que yo le recomendaría es que se autoanalice, que lo piense bien, pero no lo digo como de manera pesimista, así como porque lo he escuchado. Quiero ser profesor, ¿estás seguro? Piénsalo bien. No por plata, no por las rabias, no. ¿En qué sentido piénsalo bien? Habría que hacer como un autoanálisis. ¿Soy yo capaz o quiero trabajar con personas? Con seres humanos, no solo con niños, porque cuando yo entré pensé que iba a trabajar solo con niños y nada más, no me imaginé que existían hermanos, papás, colegas, jefes, y todos esos son grupos humanos, y son grupos humanos distintos. Quiero trabajar con seres humanos que van a tener días buenos, días malos, yo también, días buenos, días malos, que van a haber frustraciones, alegrías, que me voy a sentir orgullosa, que me voy a sentir triste. Seré capaz de flexibilizar, de sortear esas barreras de las que hablaba, y estar fuerte, ser resiliente frente a las dificultades, y que a pesar de todo eso que pasa en el profesor, que tenemos estos obstáculos del Estado, digamos, del ministerio, del sistema, de nuestros jefes y todo, pero a pesar de todo eso, quiero ser un niño toda la vida, porque el ser profesor es ser niño toda la vida, es jugar, es disfrutar, es reír, es escuchar bromas que uno no imagina que van a ocurrir en una clase, y que uno sale feliz de la clase porque no se imaginó que iba a terminar en eso, y que cuando llegue a su casa sienta que lo que hizo contribuyó a algo, a la vida de esas personas, y que a pesar de todas esas otras cosas, me voy a seguir sintiendo feliz. Entonces, tengo que tener tolerancia a la frustración, tengo que ser optimista de que cualquier situación se puede resolver, cualquier situación se puede revertir, que puedo no solucionar, pero sí puedo contribuir a que alguna situación mejore, que le puedo también ayudar al grupo de estudiantes, o quizás a un solo niño, a cambiar su visión de vida, sus expectativas de vida. Y si estoy dispuesto a eso, a esa lucha que es constante, que es larga, que no se termina nunca, que voy a tener que seguir estudiando y capacitándome, y que tengo que tener siempre la fortaleza de seguir adelante, de ser creativo, de buscar estrategias, de ¿qué más? De adaptarme,
y de estar dispuesto, de tener una disposición abierta a todos esos sentimientos que trae consigo el ser profesor, sobre todo al ser inmensamente feliz. Hay una película francesa que se llama Los Coristas, que habla de un profesor de música que llega a ser como un reemplazo a un internado de niños, de varones. Está ambientada en un tiempo bastante antiguo, donde la educación era muy conductista, con harto castigo, bien como severa. Entonces este profesor se ve involucrado en situaciones donde ve mucha burocracia, ve muchos impedimentos, mucho rechazo de los mismos niños hacia la educación, hacia la autoridad. Y él revierte todo esto a través de la música, pero no solamente como un punto central como de motivación, sino que en el camino se va dando cuenta que cada uno de esos niños que son agresivos, tímidos, etc., tienen un mundo muy rico, muy distinto cada uno, donde él también se va involucrando y se va encontrando que esta pedagogía es mucho más humanista de lo que él mismo pensaba. Entonces también él se va involucrando sentimentalmente con los niños, con el lugar, y va tratando de hacer cambios en una lucha constante. Entonces aquí todo esto lo llevamos como no solamente al tema de la pedagogía y el sistema, donde nos vemos encontrados permanentemente con peros, con obstáculos, sino que a la vida en sí. Porque la vida tiene obstáculos, no siempre las cosas son como nosotros queremos, y siempre estamos en contacto con otros seres humanos. Entonces tenemos que a veces empatizar con las formas o las historias que tienen los demás de ver la vida y de llevarla, y de cómo salimos adelante a pesar de todo. Esa película yo la recomiendo mucho, no solamente a los profesores, sino que a cualquier persona que quiera verla, porque es una inspiración hacia el desarrollo de la resiliencia y de la valoración de las cosas pequeñas. Y ahí hay ciertas escenas que me gustan mucho, porque él, siendo un profesor ya más vetusto, digamos, juega con los niños, juega a la pelota, se ensucia, qué sé yo. Y ahí es donde vemos que ese ego que tienden a tener los profesores, sobre todo como de especialidades, donde no nos salimos como del rol así como de que somos los que sabemos todo, sino que también estamos al mismo nivel, porque somos personas en aprendizaje constante y nunca vamos a dejar de aprender. Entonces nos ponemos en un rol de niños también. Y eso hace que los lazos entre los niños y los profesores también se fortifique más. Ya, pues, Caro, muchísimas gracias por pasar este acto tan generoso de la gente que uno le sirve de excusa para conversar. Esta conversación no se hubiese dado en otro caso. No, yo te lo agradezco mucho a ti también. Agradezco mucho abrir las puertas de tu casa, ese carisma, ese entusiasmo, esa preparación, porque es la única hasta ahora que preparó una estructura para contar. Ay, que soy obsesiva. Así que gracias, me voy encantado de conocerte. Gracias a ti, Pablito. Y muchas felicitaciones por lo que estás haciendo. Creo que es muy bonito ejercicio. Son preguntas además que yo creo que todos tenemos que hacernos en algún momento. Antes de dar por concluida esta entrevista, los invito a conocer parte del trabajo de Carolina en este enlace a uno de los proyectos realizados por ella en 2009 con estudiantes de cuarto básico, que logró el reconocimiento ministerial de excelencia pedagógica destacada en el uso de TICs. El link también está en la descripción.